Cada mañana se sentaba a contar dinero sucio. No dinero común. Dinero empapado de traición. Monedas arrancadas a su propio pueblo para entregarlas al imperio que crucificaba judíos en las plazas. Su trabajo no era solo cobrar impuestos. Su trabajo era quebrar familias, humillar ancianos, robar bajo la ley. Roma le dio poder, y él lo usó contra los suyos. En Capernaum no lo llamaban por su nombre, porque pronunciarlo daba asco. Tenía un solo título, traidor. Cuando caminaba por las calles, las madres apretaban a sus hijos contra el pecho. No por miedo, sino para que no se contaminaran con él. Los hombres escupían al suelo. Los rabinos giraban el rostro. Los ancianos murmuraban maldiciones. Era impuro, excluido, condenado en vida. Era rico, escandalosamente rico, y estaba más solo que un leproso. No podía entrar al templo. No podía tocar un rollo sagrado. No podía orar con su pueblo. Tenía una mesa llena de monedas, y un alma completamente vacía. Se decía a sí mismo: solo hago mi trabajo. Pero cada moneda pesaba más que la anterior. Solo podía sentarse a la mesa con otros como él. Prostitutas, criminales, los descartados, mucho vino, risas forzadas. Y entonces, pasó algo que rompió el mundo religioso. Un rabino caminó hacia él. No lo evitó. No cruzó la calle. No se cubrió el rostro. Se detuvo frente a su mesa, entre las monedas, entre la vergüenza, y lo miró. No con desprecio, no con lástima, sino como si viera algo que nadie más veía. Y en lugar de condenarlo, lo llamó. 2 palabras. Solo 2 palabras que hicieron temblar el dinero. Sígueme. Y el traidor hizo lo impensable. Dejó el oro. Dejó el poder. Dejó la vida que lo estaba matando. Porque ese hombre, el más odiado de Israel, escribiría el evangelio que millones rezan, sin saber quién lo escribió. El Padre Nuestro, las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Las palabras más puras. Salieron del pasado más sucio. Esta no es la historia de un santo sin manchas. Es la historia de cómo Jesús no llama a los limpios, sino a los que saben que están rotos. Cada santo tiene cicatrices. Mateo también. Y nunca las ocultó. Cada vez que escribió su nombre, añadió una palabra que nadie quería decir. Mateo, el publicano. No borró su vergüenza. La redimió. Y si tus errores todavía te siguen, si sientes que cruzaste líneas que no se vuelven a cruzar, si piensas que Dios ya no te llama, quédate. Este canal no es para los perfectos. Es para los que tienen cicatrices y no las esconden. Para los que saben que las heridas pueden volverse sagradas. Bienvenido. Suscríbete. Volvamos a Capernaum. A la mesa de impuestos. Donde el hombre más odiado estaba a segundos de encontrarse con el único que lo amaba. Su nombre era Leví, hijo de Alfeo. Después Jesús lo llamaría Mateo. Don de Dios. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos para el imperio que oprimía a Israel. Roma subastaba el derecho de cobrar impuestos. Los publicanos pujaban. Ganaban el territorio. Y luego cobraban lo que querían. Todo lo que excediera la cuota de Roma era suyo. Era extorsión legalizada. Y Mateo estaba en Capernaum. Ciudad comercial. Cruce de caminos. Paso de caravanas, punto estratégico. Mucho dinero. Mateo no era publicano pobre. Era publicano rico. Los judíos consideraban a los publicanos traidores a la nación, impuros ritualmente, por tocar monedas gentiles, pecadores por definición. Y cada mañana se sentaba en su mesa de impuestos. Contaba monedas. Veía pasar a sus vecinos. Veía el odio en sus ojos. Y entonces, un día, un rabino pasó junto a su mesa. Y lo que hizo ese rabino, nadie lo había hecho antes. Lo que Jesús hizo con Mateo rompió todas las reglas sociales de su época. Y lo que Mateo hizo en respuesta, cambió su vida y la historia para siempre. Mateo tenía que decidir en ese instante. En su mesa había dinero. Mucho dinero. Seguridad financiera. Estabilidad. Si se iba, ¿podría volver? Probablemente no. Otros publicanos tomarían su lugar. Su territorio. Sus ingresos. Era todo o nada. Y Marcos 2:14 lo dice así, y levantándose, le siguió. Inmediatamente. Sin negociación. Sin peros. Dejó el dinero en la mesa. Y siguió al carpintero sin casa. Pedro dejó redes. Podía volver a pescar.
Mateo dejó su carrera. No podía volver. Y entonces Mateo hizo algo extraordinario. Hizo una fiesta. En su casa. Mateo le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros. Mateo conocía a una comunidad que Jesús necesitaba alcanzar. Los excluidos. Los rechazados. Los publicanos y pecadores. Y los invitó a todos a conocer a Jesús. Mateo usó su último acto como publicano rico para evangelizar. Su primera acción como discípulo fue traer a otros. Usó su pasado para conectar a otros con su futuro. Los fariseos se indignaron. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y Jesús respondió algo que define su ministerio completo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo estaba ahí, escuchando. Después de esa fiesta, Mateo desapareció en el anonimato de los 12. Pero en secreto, estaba haciendo algo que nadie más hacía. Estaba tomando notas. Y escribiendo la historia. Lo que Mateo hizo en los siguientes 30 años, produjo el evangelio más leído de la historia. Y murió en un lugar lejano, llevando la historia de Jesús a quien nunca la había escuchado. Durante 3 años, Mateo caminó con Jesús. Pero a diferencia de los otros discípulos, Mateo tenía una habilidad única. Sabía escribir. Y llevaba cuentas. Los pescadores eran analfabetos o semi-alfabetizados. Mateo era publicano. Documentaba transacciones. Escribía contratos. Llevaba registros. Y según la tradición fuerte de la iglesia primitiva, Mateo tomaba notas de las enseñanzas de Jesús. Los dichos. Las parábolas. Después de la resurrección y Pentecostés, Mateo hizo algo crucial. Escribió el primer evangelio. Tradicionalmente se considera el primer evangelio escrito, aunque hay debate. Escrito originalmente en hebreo o arameo. Luego traducido al griego. Su evangelio está diseñado para judíos. Presenta a Jesús como el Mesías prometido. El Rey de Israel. Mateo, el traidor a Israel, escribió el evangelio que demuestra que Jesús es el Rey de Israel. El publicano impuro documentó al Cordero puro. Mateo el contador, el organizador, el documentalista. Estructuró el evangelio como un manual. Sistemático. Completo. Según las diferentes tradiciones, que varían. Tradición 1. Permaneció en Judea 15 años predicando a judíos. Luego viajó. Tradición 2. Fue a Etiopía, no la Etiopía actual. Probablemente Etiopía en el sur de Arabia o África. Tradición 3. Hierápolis actual Turquía. Donde también predicó Felipe. La evidencia histórica es escasa. Las tradiciones se contradicen. Pero todas coinciden, viajó, predicó y murió mártir. Donde fuera que predicó, su enfoque era claro. Llevaba su evangelio. Lo enseñaba. Lo explicaba. Jesús es el Mesías prometido. Y tengo pruebas. Y su predicación basada en evidencia enfureció a quienes no querían creer. Lo que le hicieron varió según la tradición. Pero todas coinciden en una cosa. Murió por el evangelio que escribió. Años 70 a 90 después de Cristo. La fecha varía según la tradición. Mateo era anciano ya. 60, 70 años quizá. Había escrito su evangelio. Había predicado durante décadas. Y según las diferentes tradiciones. 1. Convirtió a la hija del rey. Ifigenia. El rey se enfureció. Ordenó su muerte. Fue atravesado con espada mientras predicaba. 2. Martirio no especificado murió en Hierápolis, Turquía. Algunos dicen que fue apedreado. Otros que quemado. La tradición es menos específica aquí. 3. Dicen que fue a Persia. Y fue martirizado con lanza y hacha. No sabemos con certeza cuál fue. Pero todas las versiones coinciden. Predicó el evangelio que escribió, convirtió a muchos, enfureció a autoridades, murió violentamente, no se retractó. Según la tradición etíope, sus últimas palabras fueron: he visto al rey. He escrito su historia. Y ahora, voy a él. El escritor se convirtió en personaje de su propia historia. Y murió con la misma actitud de perdón. El alumno imitando al maestro hasta el final. Según tradiciones. Sus restos fueron llevados a Salerno, Italia, Catedral de Salerno, parte está en la abadía de Saint-Pierre de Solesmes, Francia. Etiopía reclama tener reliquias. Como con muchos santos antiguos, las reliquias se dispersaron. Detente un segundo conmigo.
Mateo dejó una mesa llena de dinero, por un carpintero sin casa. ¿Qué estás dejando tú en la mesa? ¿O qué te está impidiendo levantarte? Porque aquí está la verdad. Jesús no te pide que limpies tu vida antes de seguirlo. Te pide que lo sigas. Y Él limpia tu vida en el camino. ¿Qué te está impidiendo seguir? ¿Tu pasado? Jesús lo redime. ¿Tu pecado? Jesús lo perdona. ¿Tu vergüenza? Jesús la transforma. Levántate. Como Mateo se levantó. La vida de Mateo es la historia del levantamiento. Se levantó de su mesa, de su pasado, de su vergüenza, y siguió. Y ahora te pregunto, ¿qué mesa te está deteniendo? ¿Qué carrera exitosa te está impidiendo seguir tu llamado? ¿Qué dinero, qué seguridad, qué reputación está en tu mesa? Mateo nos demuestra algo brutal. Seguir a Jesús cuesta todo, pero no seguirlo cuesta más. Mateo era rico y miserable. Se volvió pobre y pleno. ¿Tú qué prefieres? Si esta historia te movió, si te identificaste con Mateo, compártela. Que San Mateo, el publicano convertido en evangelista, interceda por ti. Que su vida te recuerde que tu pasado puede ser tu plataforma. Que tu vergüenza puede ser tu testimonio. Mateo escribió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Te das cuenta? Tu pecado no te descalifica. Te califica. Porque Jesús no vino por los que tienen todo resuelto. Vino por los Mateos. Los traidores. Los vendidos. Los odiados. Los rechazados. ¿Eres un Mateo? Entonces levántate. Deja la mesa. Y síguelo. Como Mateo. Inmediatamente.